Torah, tu casa en Israel. Pensé hacer un pequeño resumen de lo que vimos en estas clases hasta ahora. Yo creo en primer lugar, Kusari es un libro difícil. Yo creo que es un libro que es difícil porque si no pensamos sobre lo que está escrito, no entendemos nada. Es muy difícil, pero por otro lado es un libro muy completo. Hay algunos puntos muy interesantes en el Kusari. Yo creo que es interesante recordar un poquito. En primer lugar, terminamos el libro, la primera parte del libro, que es como si fuese un resumen de la historia espiritual de la humanidad. Casi. El Kusari empieza con el sueño, etc. Empieza con el propio deseo de buscar algo más. Un deseo muy específico que ni siempre está realzado, que es el deseo que algo más tenga una parte en toda la vida, que esté presente en todos, desde las intenciones hasta los actos. Y también un deseo de personas grandes. Es un deseo del rey de los Kusarios, pero no todos están así. Que solamente una persona que tiene un sueño de estos, hace todo el camino que el rey de los Kusarios percorre, que solamente una persona de estos es capaz de cambiar en todo el mundo. Vamos a ver después, en el Mamar Sheni, en la segunda parte del libro, en la segunda parte mismo del libro. Teníamos que empezar el Javer, el amigo, el judío que se presenta en el libro. Pero antes, vamos a ver, hay aquí casi un resumen de la historia de la humanidad, olvidando a los judíos, omitiendo a los judíos. Tenemos un rey que empieza de la idolatría, y muy interesante, la idolatría se vamos a pegar 5.773 años de historia, digamos. Entonces, 3.000 años de historia, prácticamente. Tenemos 2.000 años de historia, 2.500 años de historia. Tenemos solamente idolatría. Tenemos solamente la idolatría, que es una religión, una forma muy natural de se conectar con Dios, digamos así. Y el Kusari casi no entra en esto, el libro. Pero sí, el Kusari va a abordar esto en la continuación. En el Mamar Rishon voy a preguntar de muchas otras cosas. Luego vamos a ver, más principalmente, y hay aquí algo muy muy especial. El Kusari trata de temas actuales, de temas que son actuales para nosotros. La idolatría, como se conocía antiguamente, no es tan actual para nosotros. Pero si vamos a encontrar una tribu en África que hace uga buga en vuelta de una estatua, no vamos a decir, wow, tal vez ahí está el mensaje para la humanidad. No creo que alguien vaya a decir esto. Pero la idolatría es tratada en relación al Vegeta Egel, al becerro de oro. ¿Qué es la idolatría hoy para nosotros? En la continuación, vamos a ver en Mamar Rishon. Pero el Kusari pasa para la filosofía. Y la filosofía es la segunda tentativa del hombre, que la humanidad, efectivamente, cuando los griegos adoptaron la filosofía, adoptaron no solamente como una forma de pensar, sino también una forma de vivir. Todo el intelecto, el dominio del intelecto es una forma de vivir. Y cuando los griegos adoptaron esta forma, no solamente que vivieron diferente, como también conquistaron todo el mundo. Todo el mundo idólatra que existía en esta época cayó perante Alexander, que era el principal discípulo de Aristóteles. Que lo cayó perante el mundo griego, que tenía un mensaje. Después se mezcló con la idolatría un poco. Eso es lo que se llama el helenismo, pero eso no es tan relevante. Pero el intelecto fue capaz de colocar el ser humano muy muy adelante, de adelantar mucho el ser humano. Y adelantar también espiritualmente, que la religión que los griegos tenían, mismo que era una religión idólatra, digamos, ya era algo muy más espiritual, más próximo de lo que nosotros somos capaces de pensar, hacia los filósofos que no tenían ninguna religión.
el segundo estadio fue, obviamente, pero tenemos que ver una cosa interesante, no solamente que es algo que hay para toda la vida, también cada una de esas religiones, cada uno de esos estagios de esos que estamos tratando, también trató de definir a Dios y definir el contacto entre el hombre y Dios, cómo se da, cuál es la relación. Los filósofos del intelecto puro dicen no hay ninguna relación. Y con esto la humanidad es capaz de se libertar un poco del juzgo de una presencia que no le permite pensar o agir o desarrollar la ciencia, de todo. Que los griegos dijeron, ok, no hay Dios, no hay ningún contacto, no hay ninguna importancia de esto. Y mismo así hay mucha espiritualidad en el mundo. Llamemos eso de espiritualidad, es una traducción para nuestro lenguaje. Hay mucho que procurar en el propio intelecto. El propio intelecto es capaz de llenar, ¿cómo se dice?, toda la vida con muchas cosas. Esto, la humanidad efectivamente vivió con esto y no lo dejó, continuamos con esto hacia hoy. Hasta hoy. Pero el dominio de esto también no fue suficiente para la humanidad, para el propio hombre. Pero la jornada del Kusari, que es la jornada del hombre que procura algo más, algo que brinda todo, elevó posteriormente al cristianismo. Y lo que es una religión que dice vamos a adoptar todos los sentimientos, todo lo que se puede sentir, un contacto con Dios, algo muy arrebatador, muy... ¿Cómo vemos esto? Y digamos, también el cristianismo trató de definir el contacto entre Dios y el hombre como un contacto de proximidad, de amor, o de casi un contacto físico, no casi, un contacto físico, mismo una sensación física de proximidad que se presenta en este libro. Vemos esto dentro de las palabras de los cristianos, y también definió a Dios. Y la tercera gran corriente que definió a Dios y cuál es el contacto entre Dios y el hombre, como si los cristianos dicen Dios es un hombre, está aquí, estamos con él. Fue el islamismo, que vemos un poco rápido que no, pero el islamismo dice no hay contacto entre el hombre y Dios, y hay contacto. ¿Cuál es el contacto? Órdenes, tenemos que cumplir órdenes. Y Dios nos dio qué hacer, tenemos que hacer lo que está escrito. Eso, pronto. Listo, esto que vamos a hacer, no hay ideales, digamos así. En cuanto no hay un ideal, no hay una proximidad, no hay nadie, solamente cumplimos órdenes y pronto. Esto también es capaz de dar mucha fuerza para el hombre. Porque si hay alguien muy, muy, muy grande, que es Dios, que es imposible de definirlo, que es muy mayor que todo que podemos pensar sobre esto, y alguien tan grande nos da una orden y nos dice, usted tendrás la fuerza de hacerlo, y vas a hacerlo, entonces es capaz de dar mucha fuerza. Y el islamismo se expandió muy, muy, muy rápido en todo el mundo. Y son las tres. Presta atención, desde el islamismo, la humanidad no hay ninguna novedad, nadie se renovó en la materia de espiritualidad en el mundo. No hay una nueva filosofía de contacto o algo así. Hay un poquito un neoplatonismo, volver un poco para la idolatría un poco en nuestros tiempos. Hay dos religiones que no aparecen en esto que vimos y que deberían aparecer. Una es el judaísmo, que en esta búsqueda del Kusari, él no piensa en hablar sobre el judaísmo. Y también lo explica por qué. Porque los judíos son un pueblo despreciado, que no tiene nada, y que no tiene tierra, y no tienen ninguém, y que todos los consideran como algo malo. Entonces ciertamente Dios no está entre ellos, no es esto. Es una visión muy muy fuerte, que el Kusari está procurando algo que esté presente en el mundo, presente en la vida, y no algo que esté en los márgenes de la sociedad. Y esto explica un poco también la segunda gran omisión, que para nosotros cuando tratamos de espiritualidad nos parece hoy una misión muy grande, el budismo.
la India, toda, no necesariamente el budismo, maoísmo, shintoísmo, taoísmo, que lo que sea, las grandes religiones de Asia, que son tal vez mitad de la humanidad, los practica, que en general, que son versiones más espirituales en general. Si ven que en India se ofrecía, que se mataba a personas como ofrendas hacia la época de los ingleses, hace 150 años atrás, si no me engano, 200 años atrás, pero en general son algo más, muy más en boga hoy, ¿no? Algo muy New Age, es muy fácil de descubrir, es una gran omisión que no está aquí. Pues en realidad que vamos a encontrar el budismo, vamos a encontrar la India también en el Mamá Rishon. Luego vamos a encontrarlo, sí, en otro contexto, un contexto muy interesante. Pero ya puedo un poco adelantar que esta misión es por el mismo motivo que no quería llamar a los judíos. Pero por más que sea una religión muy atractiva o muy atraente, no se puede decir que el budismo es con que la humanidad vaya a avanzar en algo. El budismo, el hinduismo, las religiones de India, de Asia, no hicieron que la humanidad iba a conquistar otros pueblos. Que los mongoles, los chinos, no conquistaron otras regiones porque eran, no sé cuál es la religión en China, la principal religión, no me recuerdo, taoísmo, shintoísmo, taoísmo, no empezaron no fue el contacto con Dios o la espiritualidad que los movió para se tornar una nación grande o algo así. Y por tanto esto no es algo que es relevante para la búsqueda del Kusari. Kusari sabe que es algo que tal vez una persona vaya a se sentir muy bien con esto, pero está procurando algo grande, algo que es disrespeto a toda la vida, y no solamente si una u otra persona vaya a se sentir bien con esto, ni tampoco si millones de personas van a se sentir bien con esto. No es relevante, es una misión muy interesante que está aquí. Cuando llegamos al budismo, que al hinduismo mismo, en el contexto que Kusari trata de él, vamos a ver como es algo muy exactamente qué Rabbi tiene de ser sobre esto. Hay una cosa muy interesante, en mi opinión. El Rav Tzvi decía que es importante aprender del Kusari, no solamente lo que está escrito, como también cómo está escrito. Entonces, hay una cosa muy interesante en el Kusari, es el respeto con las otras religiones. Cuando se lee el Kusari, esta primera parte, cómo trata de lo filósofo, voy a tratar de lo filósofo con una religión en este caso, porque estamos tratando de contacto espiritual, para no hacer excepciones siempre. Tanto cuando trata del filósofo, cuanto del cristiano, cuanto del musulmano, nos trata con mucho respeto. Que no está, en primer lugar, que el cristiano que se presenta aquí no es, por ejemplo, o mismo el filósofo que se presenta aquí no es un filósofo que no le importa de nadie, está en la universidad en su carrera y no le importa a nadie. No, es una persona moral, normal, digamos así. El cristiano que se presenta no es alguien que se puede hablar cosas malas, es alguien que mismo cumple la Torah. Un cristiano que existió por muy poco tiempo y que no es antisemita, no hace guerras. No hace nada, que es algo muy interesante. Y tampoco el musulmano, que es lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy, es un islamismo muy, ¿cómo se llama?, violento o radical o eso. Siempre fue violento porque si la fuerza es el principal, cumplir las órdenes es el principal, entonces el dominio es el principal en el islamismo. Incluso los musulmanes pueden aceptar que personas de otras religiones van a vivir entre ellos, pero con la condición que estén subjugados a ellos, que no, subjugados, que lo principal es que los musulmanes están arriba de los otros, porque están los siervos de Dios, que en su concepción. Y también el musulmano que se presenta en el Kusari no es el musulmano de la película que están ahora hablando de ella, ¿cómo se llama? La ingenuidad de los musulmanes, que están haciendo todo tipo de... No saben, hay alguien que hizo una película de 10 minutos, la puedes en el YouTube, y ahora todo el mundo musulmano está quemando consulados de Estados Unidos en todo hogar. No leerán esto.
que mataron al cónsul de Libia. Sí, es por causa de esta película. Es una película. Se llama La ingenuidad de los musulmanes. Retrata a Mahomet, a Muhammad como un imbécil, algo así. Y la violencia, etcétera. El musulmano que se presenta en Kusari no es este. Es un musulmano en el auge, en el máximo, en el ápice del islamismo, cuando era la religión más intelectual. También. Entonces, con el esfuerzo sincero, más sincero de hacer hacer paz entre el intelecto y la religión. Sin entrar si tuvieron suceso en esto o no, no es relevante, pero es alguien muy especial aquí. Tampoco dice que el Corán no vale nada o algo así, que todos los argumentos no son argumentos que degradan o algo así, hay mucho respeto aquí, mucho respeto. Que no estamos hablando ahora de, vamos a decir, yo soy mejor, usted es peor, no es así. Y de esto es posible aprender mucho, porque mismo cuando hay una crítica muy grande, para nosotros es posible aprender de esto. El tercer punto muy interesante, el Kusari, en mi opinión, que es posible aprender mucho de ello, es que el Kusari no se atiene a los detalles. Todas estas religiones, si alguien piensa que vaya a estudiar el Kusari y saber todo sobre filosofía, cristianismo o islamismo, digamos con los tres tópicos que abordó, es un error. Digamos que el Kusari, esto es la parte que dedica a esto, esta es la parte que dedica a los judíos, que es desproporcional por completo. Si alguien quiere entender qué es filosofía, entonces que lea los escritos de Aristóteles, que hace a la facultad de filosofía. El islamismo también, los detalles no vaya a saber por el Kusari, es imposible. Y el propio Kusari no se importa con esto, no es esta la cuestión. Pero el Kusari se importa en saber cuál es el punto principal de cada uno y cuál es el problema. Para cada esto. En los filósofos, él encuentra el punto principal. El problema en esto que el intelecto es capaz de construir mucho, pero es cerrado en sí, y hay mucho más que esto en el mundo. Entre los cristianos encuentra el punto principal, los dos puntos principales, como Dios está yendo cada vez más cerca del hombre, cada vez más material, cada vez más próximo, más cerca, y como el pueblo de Israel está atrapallando esto y fue sustituido, que son los dos puntos. Y eso es importante. Por ejemplo, estos son los dos puntos que caracterizan todos los cristianos, los evangélicos, sin entrar en detalles de qué hay, qué no hay. Y en el islamismo también no está hablando que el punto en contra es el punto que hay un manual de instrucciones en el mundo y que debemos seguirlo, y pronto el mundo nunca va a mejorar con esto, pero así no tenemos que seguir esto. Y también en el mundo venidero será el mismo mundo, pero que se continúe así. Hay un manual de instrucciones para el mundo, y el punto que el Kusari encuentra en esto es porque este manual de instrucciones no es un manual que todo el mundo es capaz de se conectar con ello, de percibir como es un manual importante, como es algo divino, como es algo divino o algo divino que hay en el mundo. Es este libro. Y solamente los árabes son capaces de percibir cómo es importante, ¿cierto? Como es divino. El musulmán dice en el Kusari que el propio Corán es la prueba de la divinidad del Corán. Y el Kusari dice: alguien que no sabe hablar árabe como yo no ve esto, no es capaz de enxergar esto. ¿Y por qué no aprende árabe? No es relevante. No es por esto que vamos a pasar. Son los tres puntos principales. También en la continuación del libro será así. También con todo el judaísmo no trata de los detalles de todo. Hay una cosa interesante, solamente para adelantar en la continuación. Cuando vaya a llegar a lo judío, todo esto cambia. No hay ningún respeto ni nadie, ¿no? El Kusari pierde todos los respetos por el judío. Que el judío, el Jaber, empieza a hablar
el Kusari empieza a decir, yo sabía que no debería haber llamado a los judíos, que no les sobró nadie en la galuta, y cómo son esto, cómo son aquello. Es el opuesto. Pero es un libro que no es un libro apologético, que es para decir lo que está bueno en el judaísmo, sino al contrario, es un libro muy interesante en este punto, muy interesante, muy diferente de lo que estamos acostumbrados. En general, una persona escribe bien de sí y mal de los otros. Y en Kusari es posible tener la impresión que habla bien de los otros y mal de sí mismo. Pero vamos a ver, no se preocupen, en el fin estará todo bien, el Kusari va a se convertir, ok, está todo bien. Pero como empieza, el Kusari es un libro muy de fuera para adentro, que lo entra, es verdad. Hay más un cuarto punto muy importante, muy interesante en el Kusari, y que es diferente de la mayoría de los otros libros, y muy diferente de otras religiones. No es un libro con argumentos, llamémoslo intelectuales, ¿cierto? Todos los argumentos que el Kusari presentó, que el rey de los Kusaros presentó en el libro, no son argumentos intelectuales. Sí es así, no argumentos lógicos en el sentido estricto de la palabra. No es que el Kusari dice, si es así, entonces es así, si es así, por tanto estás errado, o por tanto está cierto, ¿cierto? No hay una argumentación lógica, no hay un debate de las cosas, sino el Kusari presenta puntos de vista. Es esto que le interesa en el libro. Y en todo el libro será así. No hay en el Kusari ninguna prueba de nadie. No en la boca del judío, del Javer, hay en la boca del Kusari propio. Que lo que es importante es presentar las cosas. Si quieres, ótimo, si no quieres, también bien. Pero yo voy a presentarle qué dice el judaísmo. Pero cuando empezamos las clases la primera vez con el dicho de Gaon de Vilna, que ¿por qué estudiar el Kusari? Porque las bases, el punto principal de la emuná en la Torah y en el pueblo de Israel está en el Kusari. Entonces se ve también que el mismo el Gaon de Vilna no dice que haya aquí una prueba de la emuná. El opuesto dice, no estudien el Jobot Levavot, que trae pruebas como Dios existe y cómo es así, así, así. Sino el Kusari que simplemente presenta las cosas. Es un modo de estudiar. Me voy a dar diferente. Entonces, vamos a empezar el Javer, que en Heshvan. Yo quiero hacer una pequeña introducción, que hay una cosa muy interesante en Kusari, una presentación de una nueva facultad de cómo se encontrar con el mundo, que se llama la emuná. Y no se vaya ahora, esta parte más importante. que es la emuná, que es el siguiente. Hay tres facultades que el hombre tiene para se relacionar con el mundo. Hay el intelecto, es posible entender algo. Hay el sentimiento, es posible sentir algo. Y hay la vida, es posible vivir algo. Por ejemplo, es posible entender el gusto de un pollo, de una buena comida. ¿Entender? No, es imposible, ¿cierto? ¿Es posible sentir el gusto de una buena fórmula de matemática? No, es imposible, ¿cierto? No, el sentimiento, el intelecto, son dos capacidades diferentes que el ser humano posee para entender lo que hay en el mundo. Completamente diferentes. Es imposible sentir lo que es necesario entender. Es imposible entender lo que es necesario sentir. Hay una tercera capacidad del hombre de se relacionar con el mundo, que es la capacidad que el Kusari va a presentar, que se llama la vida, la propia vida, lo que una persona vive. Voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes están respirando ahora? ¿Sí se habla? ¿Están sintiendo que están respirando? ¿Están siempre sintiendo que están respirando? No. ¿Ustedes saben que están respirando ahora? ¿Siempre saben? ¿Siempre tienen conciencia de eso? ¿Todavía están siempre respirando? Sí.
hay algo que la persona vive sin que esté o entendiendo esto o sintiendo esto. Hay cosas que la propia persona sabe que lo mismo, por ejemplo, esto que una persona es un hijo, una hija, en este caso, de alguien, es algo que una persona puede sentir, algo que una persona puede entender, tal vez, pero es ciertamente algo que la persona vive, que tiene muchas consecuencias también, muchas consecuencias prácticas. En la práctica, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos son cosas que nosotros vivimos. Por ejemplo, que nunca, voy a dar mismo un ejemplo muy bajo de esto, pero que nunca pasó un Shabbat, no es capaz de comprender qué es un Shabbat. Yo voy a hacer un ejercicio que expliquen ustedes, para alguien de fuera, cómo es un Shabbat en Mojonora. Por ejemplo, voy a escribir en 200 líneas, no sé, 1000 líneas, 200.000 líneas de ustedes, ¿cómo es la experiencia de un Shabbat en Mojonora? ¿Es posible? En última instancia es imposible, ¿cierto? Es imposible, porque hay lo que una persona vive, ella puede compartir con otras personas que lo viven también, o puede hablar de eso, puede saber lo que saber en el sentido de vivir esto, pero mismo que no es capaz de entender o de sentir o de sentirlo, que lo es imposible de pasar. Esto en hebreo se llama emuná. Estamos acostumbrados a traducir la palabra emuná como fe o creencia, pero esa es la traducción cristiana de la palabra. La tradición cristiana, el cristianismo utiliza la palabra fe como algo que no es posible entender, no es posible que esté. Cuando dejas de entender algo, entonces empiezas a acreditar, a creer, ¿cierto? Pero el judaísmo no dice esto. Simplemente son cosas sin ninguna relación. Puedes entender y puedes sentir y puedes vivir la misma cosa. Son tres estados diferentes, tres cosas completamente diferentes. Que una no contradice la otra. A esto se llama emuná. El Kusari no es el único que habla de esto, en otras palabras se puede usar otra terminología. En el Kusari, esta es la terminología. Emuná, se puede hablar sobre eso del pasuk de Habacuc. El tema del tzadik bemunato yechye. El justo vive con su emuná. Pero la emuná es la capacidad de vivir algo. Anima amin bemuná shelema beviat hamashiach. Yo acredito los 13 principios de la fe, por ejemplo. Yo acredito que Dios crió todo. Siempre esto, que es en hebreo, no esa es la traducción. Yo vivo esto, que Dios no tiene cuerpo, que está aquí, que sabe todo. Era un poquito diferente. ¿Es posible saber que Dios recompensa todo? Uno de los 13 principios. No, yo sé, Dios recompensa. Yo vivo esto que Dios recompensa cada día, todo lo que estoy haciendo, inmediatamente tienen consecuencias. Es una vida un poco diferente, ¿no? Una manera un poco diferente yo acredito en la vinda del Mashiach. Y mismo que va a demorar mucho, aún así voy a esperarlo, ¿cierto? El más famoso, tal vez, de los principios. Yo acredito en la vinda del Mashiach, como nosotros hablamos en la traducción cristiana de la palabra. Es así, yo acredito, algún día va a haber el Mashiach, y mismo que demore mucho, aún así voy a esperarlo, no te preocupen, va a haber el Mashiach. Pero se puede traducir como yo vivo, es un poquito diferente, ¿no? Yo vivo con fe, con una vida completa, toda mi vida es esto. Beviat hamashiach, el Mashiach está llegando. Mi vida está llevando al Mashiach que está llegando. Otra cosa. Y mismo que demore, porque yo estoy viviendo esto, estoy viviendo esto, pero no llega. Mismo sí, voy a esperarlo, porque en la práctica, ¿qué va a hacer? No sé. Pero yo estoy haciendo esto, estoy viviendo esto, estoy conmigo ahora. Otro mundo, ¿cierto? Este mundo que lo presenta es el Kusari. El Sefer Kusari va a presentarnos este mundo cuando empezamos el Haver. Esta es una de las cosas muy interesantes cuando el rey percibe
Y luego vamos a ver cómo llega Shammai, pero la abeja, a ver, percibe que todo lo que buscó entre las grandes religiones o los grandes movimientos que hicieron que la humanidad vaya a progredir, cuando lo rey lo percibe que esto no es posible, que esto no eleva a su sueño, a esto que está buscando por dentro de sí, va a procurar un sabio de los judíos, y este sabio de los judíos nunca llegó. No llegó a acusar. Buscó a un sabio, pero no ve a un sabio, ve a un Javer. Javer, la traducción más simple es un miembro del grupo. Un amigo, un miembro del grupo. Yo busqué a un sabio y no me llega un sabio. Me llega alguien. No, es alguien muy sabio, vamos a ver en el libro, pero no es así que se define. Él se define como un miembro, como alguien que vive esto, que está dentro, que pertenece. Es otro mundo. En el propio título del Javer ya se ve a dónde queremos llegar con el libro. Claro, esto que vamos a empezar en Heshvan, si Dios quiser, cómo explicamos la relación entre Dios y el hombre, como la relación de vida, de lo que vivimos, de cómo vivimos Dios dentro de nosotros, o dentro de la historia, o dentro del pueblo judío. ¿A dónde vemos esto? Y cómo podemos nos conectar a esto. Entonces, este que vamos a ver en la continuación. Vamos a Dios quiser, ante Heshvan, Gmar Hatima Tová. Vamos. Buen Yom Kippur. Nos vemos. Mahon Ora, tu casa en Israel.